por este tiempo que nos permites para poder congregarnos, para poder escuchar de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que obres tú de acuerdo a tu voluntad en cada uno de mis hermanos y en mí, Señor, que esta palabra pueda dar fruto al 100%. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy en esta noche, bueno, antes saca tu Biblia, tu lapicero, tu lápiz, tu libreta si vas a apuntar. Y en esta noche yo te quiero compartir, y le he puesto como título, que Jesús vino a darnos libertad. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos somos libres en Cristo hoy en día? ¿Sí? ¿Cuántos somos libres de la opresión? Jesús vino a hacer muchas cosas. ¿Cuántos sabemos? Y hoy yo te voy a compartir sobre la libertad que Él nos da, que Él quiere que tú y yo tengamos, porque Jesús quiere muchas cosas para ti y para mí. ¿Sí lo sabes? Bueno, vamos a Lucas 4, y seguramente tú ya has leído ese pasaje donde Jesús ahí tiene como enunciado tu Biblia, que está en Nazaret. Y vamos a leer del versículo 16 al 19. ¿Ya lo tienes por ahí? Y dice, vino a Nazaret. ¿Quién vino? Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí estamos hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y vemos cómo vino a hacer muchas cosas por cada uno de nosotros. Tú sí te has dado cuenta todas las cosas que el Señor ha hecho en tu vida, en tu persona. Debemos de saber y debemos de darle gracias. Todas estas cosas que vino a hacer el Señor fueron y siguen siendo a favor de cada uno de nosotros. Pero hoy yo te quiero hablar y te quiero compartir que el Señor vino a darnos libertad. Por eso te decía un principio, ¿cuántos somos libres en Cristo? Todo hijo de Dios es libre en Cristo Jesús. Amén. Y mira, nuestro Señor Jesucristo estuvo hace aproximadamente como 2000 años aquí en esta tierra, y estuvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, y hoy Él lo sigue haciendo. ¿Tú lo crees? Él lo sigue haciendo. Y el Señor es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí sabemos, ¿verdad? Él no cambia. Tú y yo podemos cambiar, pero Él es un Dios fiel. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro ayudador, ¿sí? Y siempre Él nos dirá, yo te voy a ayudar, pero ya depende de cada uno de nosotros si queremos o no. Debemos de dejar, porque muchas veces nos rehusamos, y sobre todo en algunas áreas de nuestra vida. Debe de ser en todo. ¿Estamos de acuerdo? Él quiere, mira, que tú y yo
vivamos una vida en plenitud. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí lo sabes? Pero bueno, te decía, muchas veces nos resistimos en algunas áreas. A veces decimos, en esta área no, pero no debe de ser así. En todas nuestras áreas el Señor quiere obrar. En todas nuestras áreas el Señor quiere hacer cosas nuevas. ¿Cuántos sabemos? Y bueno, vemos algunas áreas, o vimos ahorita algunas áreas en este pasaje de Lucas 4, del 18 al 19 que leímos, y dice que vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente crees que esté cautiva? Mira, mucha gente está cautiva. Vino a dar vista a los ciegos, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar hoy es, vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo estábamos antes sin Cristo? Yo creo que muy mal, ¿verdad? Pero bueno, Él vino a hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Y Jesús vino a dar libertad. Nadie más puede dar libertad como Él nos la da. ¿Estamos de acuerdo? Nadie más. En Él encontramos todo. Y todo es todo. No falta nada. Así es de que hoy en día mucha gente, yo te quiero decir, que no tiene libertad. Mucha. ¿Te puedes imaginar cuánta gente no tiene libertad? Mira, si salimos allá a la calle, yo te puedo decir que la mayoría de la gente no tiene libertad. Vive sin libertad y vive oprimida. ¿Te puedes imaginar? Se encuentran allá afuera mucha gente oprimida, maltratada, de muchas maneras, de muchas formas. Y el Señor, contigo y conmigo, ha hecho cosas diferentes, cosas nuevas. Por eso te decía, solamente en Él podemos tener la libertad verdadera, ¿sí? Hay gobiernos, yo te puedo decir, donde no permiten la libertad de expresión sobre todo, que no se pueden comunicar, no se pueden expresar como ellos quieren, pero nosotros en Cristo sí podemos. Así es de que tenemos que darle gracias a Dios y entender bien esto, de que en Él somos libres. No podemos ni debemos por ningún motivo sentirnos atrapados o sin libertad, porque en el Señor somos libres. Simple y sencillamente en el Señor somos libres. Puede, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, haber opresión en nuestras vidas, y tal vez antes hubo opresión en tu vida, ¿sí? Pero eso debe de ir pasando cada vez más y más y debe desaparecer. ¿Cuántos sabemos que en el Señor podemos retomar e ir avanzando cada vez más y más y más? Entonces, hay muchos gobiernos, te decía, en muchos países donde no tienen libertad de expresión, pero tú y yo, donde nos encontremos, vamos a estar libres, y eso nos debe de dar gusto, nos debe de dar alegría, ánimo para seguir adelante y saber que tenemos un Dios todopoderoso. Hoy en día, algo bien importante que te quiero decir, ¿sabes que el estrés tiene oprimida a mucha gente? Yo me doy cuenta y yo lo puedo ver. Yo creo que tú también te das cuenta y lo puedes ver. Necesitamos tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tener cuidado con eso. En todas partes, te decía, hay oprimidos. ¿Tú sí puedes darte cuenta que en todas partes hay oprimidos? ¿Lo puedes notar, lo puedes ver? En todas partes hay oprimidos. ¿Tú crees que aquí en la iglesia haya oprimidos? Yo creo que sí hay. No debería,
Y hoy el Señor nos habla, pero no debería de haber, pero sí ha de haber oprimidos aquí en la iglesia. ¿Crees que haya afanados? Yo creo que también son áreas en las que debemos de trabajar, te decía, para no afanarnos. Mira, hay tanta gente que se afana por el día de mañana y sabemos que no debe de ser así. Dice la Biblia, dice la palabra, que cada día trae su propio afán. Mañana no sabemos si estemos o no. Vamos a vivir cada día, ¿sí?, como si fuera el último día, y si Dios quiere y nos permite mañana, bueno, ya será otro día. Entonces podemos ver mucha gente oprimida, pero también mucha gente afanada. ¿Tú recuerdas con Marta, la hermana de María? Ella estaba afanada en los quehaceres de la casa, pero afanada. ¿Y qué le dijo María al Señor? Y tú conoces la historia. Vemos ese ejemplo. Bueno, pues nosotros tenemos que escoger la mejor parte, y la mejor parte, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mejor parte. Él vino a liberarnos de la opresión, ¿sí? Nadie más lo podía hacer, solo Él. Mira, de todas las situaciones que se nos presenten en nuestra vida, en general de todas, Él es el único que puede hacer cosas grandes en nuestra vida, nadie más. Él quiere obrar en cada uno de nosotros, ¿sí te das cuenta? Pero muchas veces nosotros ponemos obstáculo, no queremos, no dejamos, pero debemos de entender que el Señor quiere obrar y siempre obrará para bien. Así es de que tenemos que dejar, no tenemos que oponer resistencia, no deberíamos de oponer resistencia. El Señor quiere obrar en tu vida y en mi vida, y sabes, no va a dejar de obrar hasta el último día de nuestra existencia. ¿Tú lo crees? Así va a ser. El Señor siempre obrará en cada uno de nosotros. ¿Qué significa opresión? ¿Sabes? Bueno, pues opresión es presionar, ¿sí?, o someter. Y hoy en día hay mucha gente presionada o sometida. ¿Tú te has sentido alguna vez presionado o presionada? Yo creo que sí, ¿sí? Todos nos hemos sentido alguna vez. Nos hemos sentido presionados, y yo recuerdo, mira, cuando nos convertimos al Señor, presionados por la familia. Yo no sé si tú, ahora ya no, las cosas han cambiado. Ahora muchas veces nos llaman para un consejo o algo, pero antes no querían nada con nosotros. Entonces, yo no sé si tú, pero si no, pues qué bueno, gracias a Dios. Muchas veces yo pienso que hemos estado presionados en el trabajo o por situaciones económicas y tantas más que hay. Y yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Hay muchos tipos de opresión, ¿sí lo sabes? Muchos. Y hoy en día hay mucha gente, te decía, presionada. Y qué tremendo. Tú y yo debemos de tener cuidado, ¿no crees? Pero de veras debemos de tener cuidado. Cuando te decía que si estábamos presionados por la familia, mira, a un principio te decía, cuando nos convertimos, nos decían, ya se cambiaron de religión, ahora son hermanitos, ahora esto, ahora lo otro, y fue presión, ¿sí o no? Entonces, todos de alguna manera pasamos por esas presiones y nos sentimos presionados en algún tiempo o en alguna ocasión. Yo te quiero decir que estamos rodeados de presiones, pero esas presiones, o de esas presiones, ¿quién nos saca adelante? Cristo Jesús, solamente Él. Mucha gente está hoy en día, fíjate bien, voy a poner este ejemplo, como olla de presión, ¿sí? Acumulando de tanta presión y que no haya qué hacer. Y qué tremendo, ¿no? Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Eso dijo Jesús.
y se refería a los oprimidos, porque Él nos va a hacer descansar. ¿Tú crees que no debemos acudir a ese llamado cuando tengamos alguna presión, cuando estemos pasando por una situación difícil? Tenemos que acudir a Él. En primera instancia es lo primero que debemos de hacer, y te aseguro que Él nos va a ayudar. Solo en el Señor vamos a poder descansar, en nadie más. No necesitamos buscar por otro lado. ¿Cuántos sabemos? Tenemos que buscarlo a Él en primera instancia. Mira, muchas veces andamos tan presionados. Te pongo un ejemplo, que es porque nosotros queremos y andamos buscando a veces no quién no la hizo, sino quién no la va a pagar. Y qué tremendo. No debemos de pensar de esa manera, ¿sí? Entonces debemos de aprender a entregarle nuestras cargas al Señor y descansar en Él. La opresión siempre causará malestar, siempre causará molestia. ¿Sí lo crees? Entonces nos conviene pues no estar presionados, y cuando veamos que algo puede pasar, acudir a Él rápidamente y pedir de su ayuda. Él extenderá su mano y nos ayudará a salir. Mira, la opresión, te decía, siempre causará molestias, y es algo que en lo general a todos nos afecta de una u otra forma. A todos nos afecta, ¿sí? Si tú estás presionado, a tu esposa le puede afectar. Si tu esposa está presionada, a tu esposo o a los hijos o a quien te rodea, con quien estés cerca por ahí. Entonces, tenemos que acudir al Señor. Necesitamos acudir a Él y pedir su ayuda. ¿Qué crees que va a hacer Él si nosotros, tú y yo, le pedimos su ayuda? Él va a obrar, porque Dios es bueno, ¿sí? Él nos escucha. Y todos tenemos esa oportunidad, tú y yo tenemos esa oportunidad de ir a Él. ¿Cuántos sabemos? Yo he escuchado por ahí a hermanos que me han dicho: oye, ora por mí. Y le digo: con todo gusto yo puedo orar por ti. ¿Cuál es tu necesidad o por qué quieres que oremos? Y me dice: pero ¿sabes qué le he dicho? Ora tú también, el Señor te puede escuchar. Me han dicho también que porque yo estoy más cerca, todos estamos cerca de Él, Él nos escucha, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ir a Él porque Él nos escucha y tenemos esa oportunidad. Mira, Satanás hoy en día tiene a muchos oprimidos, ¿sí lo crees? A muchos, pero muchos, ¿sí? La Biblia dice que Jesús vino a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo, y eso dice la Biblia, ¿eh? En el libro de Éxodo encontramos que Dios le dijo a Abraham que su descendencia, antes de poseer la tierra, y tú sabes la historia, antes de poseer la tierra que el Señor le había prometido, iban a ser esclavos, iban a ser oprimidos el pueblo de Israel por el pueblo egipcio. Y tú conoces la historia. ¿Y fue así o no fue así? Sí fue así. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que promete cumple. Él dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Tú le crees? Yo sí le creo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tenemos un Dios fiel. Mira, tú y yo podemos fallar, pero Él no falla. Él no cambia. Te decía, Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Entonces, Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel en esa opresión. Tú has leído la historia, ¿verdad? Y mira, Dios liberó al pueblo de Israel hasta que llegó el colmo, el pecado de los amorreos, que eran los principales habitantes de la tierra de Canaán, la tierra prometida. O sea, llegó el colmo, dijo Dios: hasta aquí nada más. Y al final, ¿qué hizo Dios?
los metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces lo que prometió Dios lo cumplió, porque así Él lo había dicho, y Dios es fiel, te decía, Él no falla, no se arrepiente, ¿sí? Él es Dios. Y hoy en día hay una promesa para nosotros también. Dios nos introduce a una vida diferente, una vida donde haya abundancia con Él. ¿Tú lo crees? Todo lo tenemos con Él. Dice la palabra que en Cristo estamos completos, sin que nos falte nada. Mira, muchas veces queremos otras cosas que el Señor no nos las da o no permite que las tengamos, porque quizás no sea para nuestro bien, pero lo necesario, yo creo que todos aquí lo tenemos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos hemos comido hoy? ¿Cuántos tenemos un abrigo? ¿Cuántos tenemos un techo? De eso, dice el Señor, que no nos preocupemos, que Él va a tener cuidado de nosotros. Estar contentos, dice la palabra, con lo que tenemos, eso es abundancia. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Muchas veces Dios permite que crezca un mal, fíjate bien, no que te mande el mal, permite que crezca el mal, porque Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más bien puedes entender la misericordia de Dios, ¿sí? Él es paciente. Dios, tarde o temprano, quitará la opresión de su pueblo, quitará las opresiones, ¿sí?, que haya en ti o que haya en mí, pero tenemos que pedirle, tenemos que clamar a Él. Mira, en el tiempo de José, cómo vivía el pueblo de Israel, y tú conoces la historia también. Vivía bien en el tiempo de José. José estuvo al pendiente de ellos. 30 años vivieron bien y 400 años fueron oprimidos. Muere José y se levanta otro faraón que no conoció a José y vio que el pueblo de Israel era más fuerte que los egipcios. Eso vio Faraón, pero el pueblo de Dios, tú sabes y lo entiendes que debe de ser más fuerte que los que no tienen a Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de ser más fuertes que los que no tienen a Dios, los que están allá afuera, los que nada quieren al Señor. ¿Sí lo podemos entender esto? Entonces, ¿por qué a veces pensamos, yo digo erróneamente, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ayuda? No, no debemos de pensar de esa manera. Nosotros en Él somos más que victoriosos y tenemos que clamar y pedir su ayuda. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor va a obrar, no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Vamos a Éxodo. Abre tu Biblia en el libro del Éxodo. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Y dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿con qué dice? Con dureza. ¿Sabes que el enemigo quiere
siempre amargar nuestras vidas, siempre querrá hacer eso contigo y conmigo, ¿sí? Mucha gente yo he visto que parece feliz, pero no lo es. Y cuando he platicado con ellos, o cuando tú has platicado con ellos, ¿te has dado cuenta, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo puedo entender porque no son libres, ¿sí? Mucha gente cae en la trampa del enemigo, cae en la trampa del opresor. Y cuidado con eso. El Señor es un Dios de libertad y en Él tenemos la libertad. Pero te quiero decir una cosa, el enemigo siempre tratará de presionar, siempre tratará de presionar. Dice el versículo 14 ahí, el que sigue: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice que hubo amargura del pueblo de Israel por ese trato. Y hoy en día, en el cristianismo, te decía, ¿puede haber amargura por cosas que nos están oprimiendo? Sí puede haber, ¿sí? Y cuidado con eso. Pero yo te quiero decir una cosa, ¿sabes quién te puede liberar? Jesús. Solamente Él puede. Él puede darnos libertad de esa opresión. Y al final del versículo 14 decía que los obligaban con rigor. Y rigor, yo entiendo que era a fuerzas, no era si querían o no, porque tenían que hacerlo sí o no, de una manera fuerte, estaban obligados a eso. Y luego dice el versículo 16, vamos al versículo 16. Cuando asistías a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Decía que a los varones, a los niños, ¿qué había que hacer? Matarlos. ¿Será eso opresión o no? Yo creo que es más que opresión eso, ¿sí? Mira, el Señor nos ha librado de todo eso y tenemos que darle gracias. El enemigo es cruel, ¿sí lo crees? Debemos de tener cuidado tú y yo. Sigue diciendo la historia, y si no tenemos mucho tiempo para leer, pero dice la historia que las parteras tuvieron temor de Dios, y tú conoces, y Faraón les reclamó. Ellas dijeron, las mujeres de los hebreos dijeron que eran muy fuertes. ¿Cómo deben de ser las mujeres aquí en la iglesia? Pero yo también diría, los varones debemos de ser fuertes. Deben de ser fuertes mujeres, ¿sí o no? Yo podría decir fuertes porque están capacitadas por Dios, ¿sí? Y los varones también. Él es el que nos da las fuerzas. Dice el Señor, dice su palabra, que Él nos da fuerzas como las del búfalo, ¿sí? Entonces, mujeres aquí y allá, fuera, deben de ser fuertes. Y también para los varones. Dice el versículo 22, vámonos hasta el 22. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Seguía diciendo Faraón eso. Y echarlos al río, ¿qué significaba? Muerte, algo iba a pasar, ¿sí? Y en ese contexto, tú sabes que nació Moisés, tú conoces la historia, sigue leyendo por ahí los capítulos que siguen y te vas a dar cuenta, y si ya lo leíste, bueno, pues estás recordando. La mamá de Moisés lo alimentó, le daba palabra, y crece Moisés. Supo Moisés que era hebreo, supo que Dios lo iba a usar, pero Moisés se adelantó al tiempo de Dios
¿Cuántos sabemos que no nos debemos adelantar al tiempo de Dios? ¿Sí? Y yo recuerdo cuando estaba haciendo este estudio, y otras veces lo he dicho, lo recordaba con los varones el viernes, ¿por qué el Señor, sí, no me llamó hace, cuando yo tenía 10 años o 15 años? Bueno, porque el Señor tiene un tiempo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? ¿Cuántos lo creemos? Y son mejores los tiempos de Dios que nuestros tiempos, ¿sí o no? Entonces es por eso, ¿sí? El mejor tiempo es el tiempo de Dios, amén. Entonces se adelantó Moisés 40 años al plan de Dios. Dios aprovechó ese tiempo para enseñarlo a vivir en el desierto. Iba a estar 40 años llevando a todo el pueblo ya liberado por el desierto, y tú conoces la historia. Vamos a Éxodo 2, allí el siguiente capítulo, Éxodo 2, 23, y dice el versículo 23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. ¿Sabes que el Señor nos escucha cuando clamamos a Él? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en una situación difícil? Clamar a Él, porque Él nos va a escuchar. Eso debemos hacer. Antes de correr a otra cosa, tenemos que clamar a Él. Dice el versículo 24, allá adelantito: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabes que a Dios no se le olvida nada? Nada se le olvida a Él. A ti y a mí se nos pueden olvidar muchas cosas. Mira, yo le batallo mucho con mi memoria y hago muchos apuntes, ¿sí? Luego por ahí digo, híjole, tengo muchos acordeones y me gusta apuntar, escribirle, y cuando necesito algo, pues la mayoría de las veces sé en dónde lo tengo y voy y busco, y pues sí lo he encontrado, lo logro encontrar porque pues lo tengo en orden, ¿verdad? Pero se me hace muy difícil luego recordar. Pero ¿sabes de que a Dios no se le olvida nada? Dios todo lo tiene bajo control. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y en respuesta al clamor de su pueblo, Dios envió a su siervo para que sacara a su pueblo de la opresión de Egipto. Eso le había prometido, ¿y qué hizo? Eso hizo, ¿sí? ¿Cuántos son siervos del Señor aquí y siervas del Señor? Todos aquí debemos de ser siervos y siervas del Señor, ¿sí? Y podemos ver y entender que hay mucha opresión por todos lados, ¿sí o no? Pero mucha. Y tú y yo, varón, mujer, debemos ir y predicar la palabra del Señor. Ir y decirles allá afuera, a los que no tienen a Cristo, lo que el Señor puede hacer con cada uno de ellos, como lo hizo con nosotros. ¿No crees? ¿Vale la pena o no? Yo creo que mucho. ¿Tenemos trabajo o no? Bastante trabajo, ¿verdad? Mira, tenemos que ir allá afuera para poder sacar de la opresión a mucha gente. No debemos de quedarnos con las manos cruzadas. No debemos de quedarnos así. Tenemos que ser diligentes y tenemos que poner, como dicen, manos a la obra, ¿verdad? ¿Sabes que Dios demuestra siempre quién es Él? Siempre ha demostrado Dios quién es Él, y es por sobre todas las cosas. En Éxodo 3, vamos allá adelantito, Éxodo 3, viene el llamamiento de Moisés, y conoces tú también la historia. Vamos a Éxodo 3:7, y dice el versículo 7: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Sabes que Dios no quiere que tú y yo estemos en opresión? Dios iba a obrar con su pueblo. Dios quiere que muchas personas que nos rodean y que nosotros sabemos, Él quiere que no estén en opresión. Por eso es importante que tú y yo les compartamos la palabra. Él puede liberar a cualquier persona, Él puede hacer cualquier cosa, y sabemos que para Él no hay imposibles. Tenemos mucho trabajo, hermanos, y tenemos que ser obedientes, hacer caso a lo que el Señor nos llama. Dice allí en Éxodo 9, adelantito de donde leímos, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí está hablando del clamor, y cuando tú y yo clamamos al Señor, Él nos escucha. Mira, yo sé que tú oras, y qué bueno, pero aparte de orar tenemos que clamarle a Él. De eso el Señor se agrada, y Él nos escucha. Cuando nosotros clamamos, Él obra. Así es de que nosotros debemos de tener en cuenta, para cualquier situación, te decía, por la que estemos pasando, en primera instancia clamar a Él. Tenemos que clamar a Dios y Él nos va a escuchar. Y sigue diciendo en Éxodo 3:20, leímos el 19, 3:20. Antes vamos a leer el 3:19, leímos el 3:9, el 3:19, vamos a leer el 3:19. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. ¿Sabes que Dios siempre liberará a sus hijos y que Dios iba a liberar a su pueblo Israel? Aún del más poderoso, ¿sí?, que haya sobre la tierra. En ese tiempo era Faraón, y Dios iba a liberar a su pueblo. Pero hoy Dios nos va a liberar. Si alguien por ahí te está oprimiendo, si alguien por ahí te está presionando, si tú clamas a Dios, el Señor te va a liberar, sea quien sea. Debemos de estar nosotros, ¿cómo te podría decir? Bien convencidos de que cuando pasemos o estemos pasando por una situación difícil y clamamos al Señor, Él va a obrar, no nos va a dejar. Y mira, yo te aseguro que en ese momento por la que estemos pasando, Él rápidamente nos va a sacar. No pasará tiempo y vamos a salir librados de eso. Dice el versículo 20 ahí de Éxodo 3, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. El Señor lo que había prometido lo iba a cumplir. Y tú sabes la historia de las 10 plagas, ¿sí? Esa fue una catástrofe, te puedo decir, fue algo tremendo para el pueblo egipcio. Dios iba a herirlos de una manera que no quedara duda de quién era Dios. A ti y a mí no debe de quedar duda de quién es nuestro Dios, ¿sí?
Dios los iba a quitar de la opresión del pueblo egipcio. ¿Y lo hizo? Sí lo hizo. Dice el versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayan con las manos vacías. Y conoces la historia, yo te animo para que leas de nuevo, si ya lo leíste, el capítulo, pues desde el 1 de Éxodo 1, 2 y 3, y puedes leer las plagas también, y te vas a dar cuenta y vas a poder entender más todo esto que hoy te estoy compartiendo. Entonces, ¿te acuerdas aquí en el versículo 21 que leímos? ¿Te acuerdas que les dieron joyas, que les dieron vestidos, sí, al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Todo el trabajo que no les habían pagado, Dios se encargó de que se los pagaran, se los recompensó, ¿sí? Dios no se queda con nada, y lo que promete, eso cumple. Yo te quiero recordar, te quiero decir, a ti varón o a ti mujer, si tienes a alguien que te ayuda y tú le remuneras con algo económico, tenemos que pagarle bien. No podemos ni debemos, ¿sí?, oprimirlos. ¿De qué manera? Pues dándoles menos de lo que se les tiene que dar, ¿sí?, de lo que se les tiene que pagar. Y si lo hacemos, el Señor tendrá y seguirá teniendo cuidado de cada uno de nosotros y nos bendecirá en gran manera. ¿No crees? Tenemos que pagar bien, ¿sí o no? Entonces podemos ver y entender que hoy la opresión laboral es una realidad aquí en nuestro país y en muchas partes más, ¿verdad? Entonces el pueblo fue liberado de la opresión con mano poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú, si tienes una opresión, Él te puede ayudar a salir. ¿Conoces a alguien que esté oprimido? El Señor lo puede liberar también. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios? ¿Sí? Y Dios permitió que los oprimiera nuevamente por darle la espalda a Dios. Y sabes, no deberíamos, pero que tú y yo podemos también darle la espalda a Dios. No debería de ser. Tenemos o debemos de tener cuidado con eso, ¿sí? Más bien, cuando algo estemos atravesando y que no sea agradable, debemos clamar a Dios antes que darle la espalda. Podemos tener una opresión en nuestra vida, pero Dios puede retirar esa opresión. Dios escucha nuestra voz cuando clamamos a Él. ¿Sabes que Dios se agrada de la obediencia? Y Dios quiere que hagamos caso a su palabra. Por eso es importante hacer caso a su palabra. Necesitamos ser obedientes tú y yo. ¿Te acuerdas de David en la cueva de Adulam? Ahí tenía a los afligidos, y es otra historia que tú ya también la debes de saber. Y recordamos un poquito, tenía a los afligidos, tenía a los endeudados, tenía a los oprimidos también. Y esos hombres llegaron a ser los valientes de David, ¿sí? Dios los liberó y los convirtió en hombres valientes. Dios nos ha liberado, y a ti, varón, y a ti, mujer, nos ha convertido en hombres valientes. Tenemos que ser valientes para todo lo que se nos presente. No iremos solos, el Señor estará con nosotros. Nosotros somos ahora los valientes del Señor. Hay que salir de esa cueva de Adulam. Hoy hay mucha presión, te decía, sobre la mayoría de la gente.
Y te vuelvo a preguntar yo a ti, ¿qué es lo que te oprime? Bueno, pues tú sabes, necesitas ponerte en las manos de Dios. Te oprime el trabajo, te oprime la familia, te oprimen muchas cosas, las deudas. Bueno, tenemos que poner todo en manos de Dios, porque Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos y lo vino a hacer de una forma permanente para todo el tiempo. ¿Sí? En Él somos libres y va a ser para todo el tiempo. No es a veces sí o a veces no. Yo te quiero decir, si tú estás oprimido, sabes que es porque quieres, no es porque el Señor te haya mandado eso, no, así no es. Entonces, tenemos que pedirle de su ayuda y Él nos va a ayudar. Solo tenemos que quererlo hacer para poder salir de esa opresión. Él es el único que nos puede ayudar, nadie más. Mira, vamos al Salmo 34:4. Y dice: busqué a Jehová, ¿y qué hizo? Él me oyó y me libró de todos mis temores. Muchas veces no clamamos y no buscamos a Dios, y así no debe de ser. Estamos a veces oprimidos y no clamamos, pero hoy el Señor ha hablado, yo creo que a tu corazón y a mi corazón, y tenemos que clamar a Él. Hay mucha gente oprimida que está esperando que tú y yo vayamos y le digamos lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, y de que le prediquemos, le compartamos y lo que puede hacer con ellos también. Y mira, nuestro mensaje es que Jesús es el Señor y siempre será nuestro Señor, y es el único, Él el que nos puede dar libertad, nadie más. Pero te quiero decir también otra cosa: hay un opresor terrible y es el diablo, y cuidado con eso. Él tratará de oprimirnos siempre, siempre, a ti y a mí. Eso va a querer tratar de hacer. Jesús liberó a muchos oprimidos por el diablo, y hoy Jesús sigue liberando a esos oprimidos. Mira, hace rato estaba platicando con Héctor allá afuera, Isidro, y platicábamos de gente que está oprimida por Satanás, ¿sí o no, Héctor? ¿Sí? Y Jesús los ha liberado, ¿sí? Jesús hoy sigue liberando. El enemigo, tú sabes que envía dardos de fuego, pero tenemos el escudo de la fe para apagarlos. Debemos de usarlo, ¿sí? Y vemos un ejemplo, o hay muchos ejemplos. Vamos a ver unos donde Jesús sana y libera de espíritus malos. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, y vamos a leer versículo 2. Vamos desde el 1. Y no sé si tenga tu Biblia aquí, dice: mujeres que servían a Jesús. Dice: aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿te puedes imaginar? No era uno, eran varios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres, y otras muchas que le servían de sus bienes. Te decía que mujeres que le servían al Señor, ¿sí? Dice que salieron demonios, estaban oprimidas. Jesús fue el que las liberó. En otro, Lucas 13, allá adelantito, vamos a Lucas 13.
versículo 15 y 16. Una mujer que tenía 18 años encorvada, y tú conoces la historia. Dice versículo 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Se enojaban aquí por lo que Jesús había hecho. Era un espíritu el que tenía oprimida a esta mujer. Jesús le quitó esa ligadura en el día de reposo y decían que estaba mal. Y tú conoces la historia, pero así como esos casos, Jesús hizo más. El endemoniado gadareno estaba oprimido y Jesús también lo liberó. ¿Sí? Así es de que podemos ver y entender que Jesús puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, pero también allá afuera. Por eso es importante que compartamos la palabra. Mira, cuando estamos oprimidos en un área de nuestra vida, nos hacemos daño a nosotros mismos, y te decía que a los que nos rodean también. ¿Tú sí te has fijado? Por eso es importante correr y clamar al Señor rápidamente. Por nada debemos de estar oprimidos. Jesús vino para darnos libertad, sacarnos de esa opresión y poner en libertad a todos los oprimidos. Pero te decía que en una libertad constante, en una libertad para siempre. Y mira, ¿sabes que el diablo está haciendo su parte, su trabajo, y lo hace las 24 horas del día, día con día? ¿Tú estás haciendo tu parte? ¿Sí o no? Bueno, pues tú sabes, no debemos de descansar, ¿sí? Debemos de estar alerta, debemos de estar al pendiente las 24 horas del día. Toda la semana, los 365 días, debemos de hacer nuestro trabajo, debemos de clamar a Jesús. Si clamamos, Él nos va a escuchar. Jesús sigue diciendo: echa sobre mí tus cargas, ¿sí? Porque la carga muchas veces es la que nos oprime, la que no nos deja muchas veces avanzar. Tenemos que entregarle todo al Señor. En Cristo tenemos la libertad de todo, libertad de todo. Pero mira, si estás en una opresión, te decía, es porque quieres, porque fácil puedes salir de ella. Fácil puedes salir de ella. ¿Cómo? Clamando a Jesús. Y Él dice que Él es el Señor de todo y de todos, y por sobre todo, ¿sí? Dice que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. ¿Habrá algo imposible para Él? No hay nada imposible para el Señor. Tenemos que aprender, ¿sí?, a descansar en Él, y sabemos que en Él somos libres. En Él solo o solamente en Él vamos a encontrar libertad, en nadie más. Yo te quiero decir para terminar que debemos ser libres y tenemos que ir a otros y compartirles de Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por esta palabra.